La detención de Leticia R.M., un terremoto judicial en Guerrero. En las primeras horas del 14 de mayo de 2025, Chilpancingo, Guerrero, aún dormía bajo un manto de neblina cuando un convoy de vehículos blindados irrumpió en un exclusivo fraccionamiento privado. A las 5:40 de la madrugada, agentes de la Policía Federal Ministerial, respaldados por un grupo táctico de la Guardia Nacional, ejecutaron una operación meticulosamente planificada. Su objetivo, capturar a Leticia R.M., una exmagistrada federal señalada como una pieza clave en el encubrimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, un caso que desde 2014 ha sido una herida abierta en la conciencia nacional. Este arresto no fue solo una detención, fue el inicio de un terremoto institucional que expuso una red de impunidad tejida en los más altos niveles del Poder Judicial mexicano. Leticia R.M. fue sorprendida en su domicilio, aún en bata, sin tiempo para reaccionar, destruir documentos o contactar a sus aliados. Las cámaras de seguridad del fraccionamiento captaron el momento, una mujer que, según testigos, no mostraba culpa, sino una furia contenida, como si supiera que su intocabilidad había llegado a su fin. Los agentes encontraron en su residencia documentos, dispositivos electrónicos y agendas que, según la Fiscalía General de la República, FGR, podrían ser cruciales para desentrañar una operación sistemática de manipulación judicial. La detención no pasó desapercibida. En cuestión de minutos, medios nacionales e internacionales comenzaron a difundir la noticia, y lo que parecía un operativo aislado se convirtió en una bomba que sacudió los cimientos del sistema judicial mexicano. ¿Quién era Leticia R.M.? Leticia R.M. no era una funcionaria judicial cualquiera. Entre 2014 y 2020, ocupó un cargo estratégico en el primer tribunal colegiado en materia penal del Estado de México, con sede en Toluca, uno de los órganos judiciales con mayor influencia sobre casos federales de alto perfil. Su posición le otorgaba un poder discrecional inmenso, con una sola firma, podía liberar a capos del crimen organizado, archivar investigaciones sensibles o bloquear avances en casos de trascendencia nacional. Especialista en amparos, Leticia se convirtió en una figura pivotal durante los años más turbulentos del caso Ayotzinapa, cuando las presiones internacionales, los vínculos entre el crimen organizado y las Fuerzas Armadas y la indignación social confluían en una tormenta legal sin precedentes. Documentos filtrados de la extinta Procuraduría General de la República, PGR, en 2021 revelaron que Leticia emitió resoluciones que sistemáticamente debilitaban la investigación oficial sobre Ayotzinapa. Bajo el pretexto de proteger el debido proceso, desestimó pruebas clave, invalidó testimonios y frenó órdenes de aprehensión contra sospechosos de alto perfil. Pero su papel iba más allá de lo estrictamente judicial. En 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, destapó un crecimiento inexplicable en su patrimonio, 5 propiedades de lujo en Metepec, una residencia en Valle de Bravo valorada en millones de pesos, y cuentas bancarias compartidas con un exmilitar de alto rango cuya identidad permanece bajo secreto ministerial. En los pasillos del Senado y los círculos judiciales, se le conocía como la sombra elegante, una mujer calculadora, educada y, hasta ese momento, intocable. Las acusaciones contra Leticia no eran rumores de pasillo, estaban respaldadas por una carpeta de investigación de más de 600 páginas. La FGR documentó cómo, entre 2015 y 2018, intervino en al menos 3 momentos clave para obstruir la justicia en el caso Ayotzinapa. Primero, frenó órdenes de aprehensión contra mandos militares implicados en los eventos de Iguala. Segundo, invalidó pruebas periciales extranjeras presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI. Tercero, filtró información confidencial a una red de abogados ligados a altos mandos castrenses. Una comunicación interceptada en 2024, en la que se le escucha decir: mientras yo esté aquí, nadie con charola será tocado, encapsula su rol como protectora de una estructura de poder. La bomba financiera fue aún más reveladora. Entre 2016 y 2019, la UIF detectó 42 depósitos por un total de 18 millones de pesos en cuentas vinculadas a Leticia, provenientes de empresas fantasma registradas en Tamaulipas y Querétaro. Ninguno de estos movimientos fue declarado en su patrimonio oficial.
Además, un análisis forense de comunicaciones interceptadas mostró que mantenía contacto directo con operadores legales y militares, compartiendo información sensible sobre el caso Ayotzinapa. Los cargos formales contra ella incluyen encubrimiento agravado, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad en grado continuado, delitos que no solo apuntan a errores aislados, sino a una operación deliberada para desviar la verdad. El impacto inmediato, un país que despierta. La detención de Leticia R.M. no solo fue un golpe al Poder Judicial, fue una grieta en la muralla de impunidad que había protegido a los responsables de Ayotzinapa durante más de una década. Antes de las 9 de la mañana del 14 de mayo, los colectivos de familiares de los 43 estudiantes se congregaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, en la Ciudad de México. Con pancartas y gritos que resonaban en el Zócalo, exigieron que la justicia dejara de ser una mercancía al servicio del poder. La justicia se vendió, los jueces callaron, coreaban, resumiendo una verdad que durante años fue ignorada. En Ayotzinapa, Guerrero, las campanas de la parroquia local repicaron sin aviso, como un lamento y una señal de esperanza. Las calles del pueblo se llenaron de padres y estudiantes, algunos llorando de rabia, otros alzando la voz con una fuerza renovada. Por primera vez en años, la posibilidad de justicia parecía tangible. El Consejo de la Judicatura Federal, CJF, anunció de inmediato una investigación interna sin precedentes, convocando a 3 magistrados y 6 jueces del Circuito Penal del Estado de México a declarar. En redes sociales, activistas y periodistas comenzaron a desempolvar expedientes, grabaciones y columnas de opinión que, desde 2014, señalaban la complicidad judicial en el caso. El eco de la detención se extendió más allá de Guerrero. En Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Sonora, surgieron movilizaciones espontáneas. Jóvenes, muchos de ellos nacidos después de los hechos de Ayotzinapa, salieron a las calles con los nombres de los 43 escritos en pancartas, exigiendo el fin de la impunidad. En redes sociales, hashtags como #Justicia Ayotzinapa y #No más togas cómplices se volvieron tendencia global, acumulando millones de publicaciones en pocas horas. La captura de Leticia R.M. no fue solo un evento judicial, fue un catalizador que transformó la indignación acumulada en un movimiento nacional. El traslado y la presión internacional. Esa misma noche, un helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional despegó desde el helipuerto de la FGR en la Ciudad de México. A bordo, esposada y con un chaleco antibalas, viajaba Leticia R.M. rumbo al Centro Federal de Readaptación Social Femenil en Coatlán del Río, Morelos. El traslado, decidido en tiempo récord, se llevó a cabo bajo un despliegue de seguridad inédito. 120 elementos entre militares y agentes ministeriales, francotiradores apostados en los cerros circundantes y drones térmicos vigilando el perímetro. La defensa de Leticia intentó, sin éxito, presentar un recurso de amparo urgente, alegando riesgo político desmedido y persecución institucional. El juez de control fue contundente: ninguna estructura del Estado, ni siquiera la judicial, está blindada frente a la ley. Fuera del penal, un grupo de manifestantes, madres con pañuelos verdes, estudiantes con pancartas de los 43, coreaba: no es venganza, es justicia. La escena resonó en todo el mundo. Amnistía Internacional emitió un comunicado histórico, calificando la detención como un paso decisivo hacia la verdad. El GIEI, disuelto en 2023, reactivó sus redes sociales para revelar que el nombre de Leticia aparecía en un informe de 2015, aunque nunca fue investigada. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH, solicitó acceso a las audiencias iniciales, mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, urgió al Estado mexicano a garantizar que el proceso no se limitara a un juicio simbólico, sino que impulsara una transformación estructural del sistema judicial. La revelación del expediente, una autopsia del sistema judicial. El 16 de mayo de 2025, en una conferencia desde Palacio Nacional, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó lo que llamó el expediente de la traición judicial más peligrosa de los últimos 30 años.
Durante 28 minutos, sin teleprompter y con una carpeta negra en la mano, Harfuch expuso documentos que demostraban la existencia de una red judicial que manipuló resoluciones, retrasó órdenes de aprehensión y fabricó recursos legales para proteger a mandos militares y actores políticos implicados en Ayotzinapa. Lo que ocurrió no fue una omisión, fue una operación deliberada para impedir la verdad, sentenció. Entre los documentos destacaron 3 resoluciones judiciales, un amparo de 2017 que evitó la captura de un coronel identificado por la CID como clave en la cadena de mando en Iguala, una sentencia de Leticia RM en 2016 que invalidó pruebas recolectadas por el GIEI, argumentando una supuesta vulneración de la soberanía procesal, y un proyecto de sentencia nunca publicado que proponía archivar el caso por agotamiento judicial. Harfuch elevó la voz al cerrar: esto no fue negligencia judicial, fue complicidad activa. A su lado, representantes de la FGR, el CJF y la Secretaría de Gobernación asentían en silencio, conscientes de que estaban ante un momento histórico. El golpe maestro vino con la publicación de un expediente digital de más de 1.200 páginas en el portal justiciaayotzinapa.gobierno.mx. El sitio, que incluía resoluciones alteradas, transferencias bancarias irregulares, interceptaciones legales y testimonios protegidos, colapsó en menos de 10 minutos por la cantidad de visitas. La transparencia, dijo Harfuch, no es una promesa, es un deber. El expediente reveló 14 resoluciones de Leticia RM entre 2015 y 2019 que, según peritos independientes, carecían de sustento jurídico. Estas sentencias, dictadas en tiempos récord, contenían errores procesales deliberados, omisiones de pruebas y frases copiadas de fallos no relacionados. En al menos 7 casos, se eximió a mandos militares sin considerar dictámenes periciales de la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, o el GIEI. Uno de los hallazgos más graves fue la manipulación de testimonios. 9 declaraciones de testigos protegidos fueron editadas, recortadas o reescritas sin la firma original del declarante. En el caso del testigo Sigma, su relato original de 2017, que detallaba el traslado de detenidos desde Iguala a Cocula, fue mutilado. Los últimos 3 párrafos, con nombres y fechas específicas, fueron eliminados. La FGR confirmó que 2 funcionarios del equipo de Leticia participaron en estas alteraciones, justificándolas como ajustes de redacción. Además, se descubrieron expedientes mutilados, páginas arrancadas y firmas digitalmente alteradas. La Auditoría Superior de la Federación anunció una inspección extraordinaria al Centro de Gestión Documental de Toluca, mientras la FGR inició un proceso contra una funcionaria de archivo por destrucción de evidencia. La reacción social, un clamor nacional. La publicación del expediente no fue solo una revelación jurídica, fue una autopsia del sistema judicial mexicano. En redes sociales, abogados jóvenes leían en voz alta fragmentos de las resoluciones manipuladas.